Televisa presenta. Muy buenos días, compañeros, aquí su servidor. Escogimos el tema de la migración y la pauperización de la población. Explicaremos subtemas como qué es la relación con nuestro entorno, los tipos, causas, efectos y consecuencias de este. Así que los paso con mi compañero Chava para que los introduzca al tema. Muchas gracias, Diego. Bueno, la migración es el desplazamiento de la población que consiste en dejar el lugar de residencia para poder establecerse en otro país o una región. Existen dos tipos de migración, que son la interna y la externa. La interna es tratada por el desplazamiento que es ocurrido entre una misma región, estado y o país. Por ejemplo, un individuo oriundo de un pueblo pequeño que decide marcharse a una ciudad dentro del mismo país. Y en el cambio de la migración externa, se trata de un movimiento de personas que son trasladadas a otro país, diferente de su lugar de origen. Por ejemplo, una persona nacida en Brasil que se quiere mudar a México, España o Portugal. La teoría neoliberal de la migración se centra en el impacto de la migración en el desarrollo tanto de los países que son emisores de fuerza de trabajo como de aquellos que son sus receptores. Esta considera la migración como un componente integral de un proceso continuo de desarrollo capitalista y no como un fenómeno que se analiza por separado. Pero, ¿por qué es que la gente migra? ¿Por qué las personas abandonan a sus familias, a su casa, a su hogar, a su ciudad, sin importar los riesgos? Mi compañera Karen les hablará sobre algunas causas del porqué. Crisis económica, pobreza o hambruna, cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable. Es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar buscando oportunidades en otros lugares. Guerras y conflictos armados. La violencia hace a menudo inhabitable las ciudades y países, forzando a sus habitantes a emprender la marcha hacia zonas pacíficas o ajenas al conflicto. Exilios y persecuciones. Caso algunas personas o colectividades son obligados a abandonar sus hogares y sus vidas, expulsados fuera del país o bien huyendo para salvar su propia vida. Desastres naturales, cataclismos, desastres climáticos, grandes accidentes industriales o energéticos, y accidentes que dificultan la vida en el lugar de origen. Así que podemos decir que hay sin fin de causas del por qué las personas emigran, etc. Sin embargo, esto muchas veces implica arriesgar la vida, dejar a la familia por periodos largos de tiempo, ser víctima de discriminación y abuso, y en general enfrentarse a una gran cantidad de problemas en un ámbito desconocido. Como efecto de la migración, como ya lo había comentado mi compañera, son las remesas. ¿Y qué son las remesas? Pues las remesas son transferencias de recursos económicos desde lugares donde residen los migrantes hacia sus familias o comunidades en el país de donde provienen. Estas influyen en distintos ámbitos de la economía, como en la distribución de los ingresos, la reducción de la pobreza, impulso del crecimiento económico y la formación del capital humano. Ya mencionada la pobreza, les hablaré de la pauperización de la población. Nombramos pauperización al empobrecimiento de una zona o de una población, es decir, el empobrecimiento masivo de una población. Es a los que nos referimos cuando decimos que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. La pauperización es la contracara de la riqueza, es decir, la consecuencia de la desigualdad de distribución del producto generado por la sociedad. Las políticas económicas, sociales, educativas y culturales son formas de intervención estatal que profundizan o acortan las desigualdades. Además de todo lo expuesto por mis compañeros, no podemos pasar por alto la existencia de lo que se ha dado en llamar teoría de la pauperización desde la perspectiva del neoliberalismo. Esta fue desarrollada por el economista egipcio Samir Amin en 1931 y la misma viene a decir que el capitalismo lo que hace es concentrar la riqueza en puntos determinados del planeta, una situación que se traduce en que aumentan las clases bajas de manera notable frente a las medias y a las altas. ¿Cómo es que se ha estado midiendo la pobreza?
Pues el Coneval es un órgano autónomo que está estableciendo las líneas y criterios para la definición, identificación y las medidas de pobreza en el país. Pero para ello es considerado 9 indicadores: los ingresos, rezagos educativos, accesos a los servidores de salud, acceso a la seguridad social, accesos a la alimentación y calidad, espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. La medición de la pobreza se realiza cada 2 años a nivel nacional, estatal y cada 5 años a nivel municipal. El Coneval ha utilizado como insumo las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares que publica la INEGI. Esta medición nos ha permitido cauterizar a la población en situación de pobreza. Así como a todos los grupos vulnerables. Los datos del Coneval son utilizados para generar estrategias que promueven y garanticen el acceso efectivo de los derechos sociales e impulsen a la inclusión social de toda la población. Ahora hablaré un poco de números, pues en el 2019 se tiene un registro estimado de 279 millones de migrantes mundialmente, y de ese número se estima que el 48% son mujeres. Se estima que del total de migrantes del mundo, nuestro continente cuenta con el 26% del total de ellos. Eso significa que aproximadamente hay 70.8 millones de migrantes en nuestro continente, según datos de la OIM. Y con respecto a la referente pobreza extrema por ingreso, el organismo estimó un aumento de pobreza, llegando al 56% de pobreza en México. Por otro lado, mundialmente, más de 1.200 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable, 1 millón de personas carecen de vivienda digna, 840 millones de personas viven malnutridas, 880 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud y 2 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales, etc. En los últimos 25 años, la riqueza mundial generada se multiplicó por 5. Sin embargo, la diferencia entre los ingresos de los sectores más ricos y más pobres de la población mundial se duplicó. El incremento de las desigualdades es un proceso de empobrecimiento de un sector de la sociedad y de un enriquecimiento de otro. Y en cuanto a nuestro entorno actual, que es el COVID, la pandemia se relaciona bastante con el tema de la migración por el simplemente hecho de que todas las medidas que se toman para controlar este virus afecta a todos los migrantes de todo el mundo. El cierre de fronteras incita a los cruces clandestinos, es decir, de manera ilegal o criminal, trae como consecuencia un impacto mucho más grande que normalmente. Esto aumenta los riesgos que sufren los inmigrantes, ya mencionados por mi compañera Karen. Ahora hay que sumarle a que todos esos migrantes corren mayor riesgo de contraer el virus. Pero, ¿cómo están respondiendo los principales países receptores de migrantes? Muchos de los países receptores en la región ya estaban implementando políticas públicas migratorias incluyentes antes de la llegada del COVID. No obstante, el nuevo contexto exige nuevas medidas, así que países como Chile, Colombia y Perú han garantizado el acceso de los migrantes a los servicios de salud para tratar el coronavirus. Sin embargo, la situación que vivimos hoy en día es inédita. La migración se enfrenta a desafíos inimaginables meses atrás, por lo que ahora es mucho más difícil y es importante identificar y adoptar ideas innovadoras para que ningún migrante se quede atrás. Por otro lado, la pauperización de la población se ve presente en la pandemia porque la pobreza es la consecuencia de la crisis social y económica que vivimos actualmente. El COVID ha dejado miles de personas sin empleo, empresas han quebrado, negocios se han cerrado. Gráficamente, el COVID ha empujado entre 88 millones y 150 millones de personas a la pobreza extrema este año, y se estima que las cifras total llegarán a los 150 millones para el 2021, por la gravedad de la contracción económica. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Aquí es donde nosotros concluimos nuestro video. Muchas gracias por poner atención y esperamos que haya sido de su agrado.